Casi siempre cirugía pediátrica lo dejan pediatría. Estos temas ya los vieron. Mucho de esto va a ser un repaso y visto de un punto de vista un poco más quirúrgico que lo que se vio en la cátedra de pediatría, que era un punto de vista más médico, ¿no? Más, como se ven las cosas en pediatría. ¿Sí? Bueno, vamos a tratar de ver la definición, la etiología y qué hay que hacer. O sea, si a mí me nace un niño con uno de estos problemas quirúrgicos, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? ¿Qué es lo que ustedes tengan en mente? Porque muchos de ustedes no van a ser pediatras o no van a ser cirujanos pediatras, pero sí van a ser internos, van a ser médicos y tienen que saber qué hacer cuando se les presenta uno de estos problemas. También si alguien les pregunta, ¿no? Entonces, para la primera, como es muy pesado, anteriormente nada más me daban una sola clase y de todos modos dábamos dos clases, porque en una sola clase, ya cuando vamos llegando ahí donde ustedes ven hernia diafragmática, ya el cerebro se empieza a fundir. Entonces, si tratamos de dar todo lo de cirugía pediátrica hoy, cuando vamos por la mitad ya no van a escuchar más nada. Así que vamos a enfocarnos en la primera parte y después en la segunda charla nos enfocamos en otros temas un poco más suaves. ¿Ok? Lo primero, los niños, y esto se lo habrán dicho antes, no son adultos pequeños. Los niños no se miran, ¿no? Las patologías son completamente diferentes. No es de que, bueno, si a un adulto le doy una tableta, a un niño le doy media tableta. Y desde la patología, la forma como se abordan, el manejo, todo es diferente. Entonces, en el momento que ustedes vean un niño, no son adultos pequeños, no, ni siquiera el tratamiento ni los medicamentos, todo se enfoca de una manera diferente. Bueno, ya entrando de lleno a la clase de hoy, lo primero que ustedes van a ver es cuando tienen un niño y ya los llaman por vómitos, ustedes lo primero que tienen que ver es si los vómitos son biliosos o no biliosos. Entonces, pensando en las patologías, si tienen un niño que está vomitando bilioso o no bilioso, lo primero que vamos a ver es si es recién nacido de 2 o 3 días o si tiene más de una semana, ya tiene un mes. Entonces, si ustedes tienen un niño de 1 o 2 días, menos una semana nacido, y está vomitando no bilioso, ¿qué patologías ustedes consideran para rellenar ese cuadro que tengo ahí? A ver, empiecen a decirme ideas, no importa, cualquier diagnóstico, a ver que se les venga a la mente y lo vamos a ir llenando poco a poco. Atresia esofágica. Bien, ¿qué más se les ocurre? Atresia esofágica, ya tenemos una. ¿Qué más? Una fístula traqueoesofágica. Bueno, eso va con atresia esofágica, no me hagas trampa. ¿Qué más? Hipertrofia pilórica. Ok, tenemos otra. ¿Qué más? Vamos a ver si nos equivocamos. ¿Quién opina que está bien o está mal la atresia esofágica o la hipertrofia pilórica? Nadie. Bueno, seguimos aquí. No es más frecuente entre la tercera y octava semana de nacimiento. Exacto. Tercera, octava semana de nacimiento. Ya lo vimos. Entonces, atresia esofágica. Ahí está. Y la atresia duodenal. Ustedes nada más tienen que meterse. Voy bajando el esófago, sigo el estómago. Pero aquellas atresias esofágicas que son antes de la ampolla. Porque la ampolla es la que bota la bilis. Y cuando los vómitos son biliosos, el cuadro acá de que dice biliosos de menos de una semana, ¿qué tipo de patología quirúrgica ustedes consideran que puede estar ahí? Lo voy a ayudar. Atresia duodenal después de la ampolla. ¿Qué sigue después de ahí? Sería, Bajando. si pudiera ser una obstrucción intestinal. Claro. ¿Qué tipo de obstrucción intestinal? Una malrotación. Malrotación, muy bien. ¿Quién más? Un vólvulo. Un vólvulo, también, malrotación, vólvulo. ¿Y las atresias intestinales? ¿Dónde la dejaron? Ahí ya. ¿Y las atresias de colon o las malformaciones? Entonces vamos aquí. Las atresias duodenales, las atresias intestinales y el ano hiperforado o malformación anorrectal, ¿no? Porque tienen que vomitar. Bueno, y si el niño tiene más de una semana y los vómitos son no biliosos, ¿quién dijo por ahí? Algo me dijeron ahí de 3 a 8 semanas. La hipertrofia congénita del píloro. Exactamente. ¿Qué más? El reflujo o la intolerancia
porque los niños después de una semana muchas veces vomitan y entonces la mamá no sabe si es la hipertrofia del píloro, si es reflujo, si es intolerancia a la leche, todas esas cosas. Y de más de una semana hay vómitos biliosos, entonces aquí vienen la malrotación, el vólvulo, la invaginación. Entonces, muchas veces algunos amigos míos que son cirujanos generales me dicen, ¿cómo tú sabes que tiene un niño? Si ni siquiera te habla. Eso es como un perrito, cuando llevas un perrito al veterinario. ¿Quién tiene perrito aquí? Lleva al veterinario, el veterinario no, lo que tiene es tal enfermedad y tal parásito y tal cosa. Porque ellos saben, dependiendo de la edad, de la especie, de la raza, de todo, ellos saben más o menos cuáles son las enfermedades más comunes. Y nosotros con los niños también, dependiendo de la edad, el tiempo, el tipo de vómito, podemos ver qué es lo más frecuente, qué es lo más común. Si a mí me llega un niño vomitando al año de edad, yo no voy a pensar que es una hipertrofia píloro, voy a pensar que es otra cosa. Y así, dependiendo de la edad del niño, son las patologías más comunes. Entonces vamos a entrar en la primera. Vamos a ir descendiendo. Vamos a empezar con el esófago. ¿Ok? Esta es una introducción del esófago, de la continuidad. La incidencia es más o menos 1 en 5.000. Esto es una regla. Cada vez, y ustedes lo van a ver aquí frecuente, que lo vamos a repetir, cada vez que ustedes le preguntan cuál es la incidencia de tal patología, por ejemplo, una atresia intestinal, ustedes digan 1 en 5.000. ¿Cuál es la incidencia de la onfalocele? 1 en 5.000. ¿Cuál es la incidencia de atresia intestinal? 1 en 5.000. ¿Cuál es la incidencia de malformación rectal? 1 en 5.000. La probabilidad que se equivoquen es muy baja. Ya hipertrofia de píloro es 1 en 1.000 y otras cosas. Pero si ustedes dicen 1 en 5.000, la mayoría de las malformaciones no se van a equivocar. ¿Ok? Entonces, tú tienes el esófago y la tráquea se van formando juntos y llega un momento que la tráquea se separa del esófago, por eso los anillos traqueales en la parte posterior no completan, porque detrás viene pasando el esófago, se separa y el esófago se sigue formando. Bueno, en algún momento, cuando el esófago se va formando, no se forma completamente. Por eso es que en la clasificación muchas de las atresias esofágicas van acompañadas de una fístula traqueosofágica, porque depende cómo se formó. 50% de los casos de atresia esofágica va a tener algún tipo de malformación asociada. Y las dos más comunes, con los ojos cerrados, las dos más comunes son cardíacas y geniturinarias. Lo primero que tú tienes que buscar en un niño con estas malformaciones intestinales, esofágicas, lo que sea, es corazón y geniturinarios, o sea, los riñones. De ahí entonces empiezas a buscar anorrectales, gastrointestinales, musculoesqueléticas y todo esto. ¿Por qué? Porque tenemos una asociación, a ver si se acuerdan cuando dieron pediatría, ¿se acuerdan Bacter? ¿Algo? Dígame que sí. ¿Alguien se acuerda de esta asociación Bacter? V de vértebra, A de anorrectales, ahí estoy viendo algunos hacen así con la cabeza, como que no me acuerdo. B de vértebra, A de anorrectal, C de cardíaca, T de traqueosofágica, R renal y E de limb, extremidades. Entonces, cada vez que tú tengas una de estas de aquí, tienes que buscar si no está acompañada de la otra cosa. Si yo tengo una atresia esofágica, tengo que buscar si tiene ano hiperforado, si tiene patología del corazón, si tiene un riñón, muchas veces le hacen un eco y nada más tiene un riñón, o tiene un drenaje renal de las vías de los uréteres anómalos. También está asociado a malformaciones genéticas, trisomía 21 con Down o 18. Entonces, cuando tienes una malformación, tienes que buscar todas las demás. ¿Ok? Pero la mayoría de estos casos son esporádicos. ¿Qué quiere decir? Que solamente tiene la atresia esofágica y no se asocia a ninguna otra cosa. Pero solamente con el alto porcentaje de estas asociaciones tienes que buscarlas, todas las demás. ¿Ok? Entonces esta es la clasificación, no se la tienen que aprender. Nada más esta que está aquí, están viendo mi indicador, que dice aquí 90%. Esta es la más común. Esto queda, el saco proximal está ciego y el distal se une por una fístula. Está la tipo 1, que no se une ninguno de los dos y no está asociado a fístula. Está la tipo 2, que tiene una fístula proximal. Está la tipo 3, que tiene la fístula distal, que es la más frecuente. La más frecuente. Y la tipo 4, que ambos están con fístula, que es muy rara. Yo creo que nunca he visto una de esas. Y la tipo 5, que es una fístula en H, que son muy difíciles de diagnosticar. Aquí vemos lo mismo. La más común es esta, la tipo 3 o la tipo C, dependiendo de la clasificación. ¿Okay? Entonces, diagnóstico prenatal. ¿Se puede hacer diagnóstico prenatal o no?
difícilmente vas a hacer un diagnóstico prenatal porque el ultrasonido tú no vas a ver la atresia. Es muy difícil, ¿verdad? No es algo estructural grande que tú lo puedas ver, pero va a depender si tiene polidramnios o no. Si el niño entra el líquido amniótico por la tráquea a través de la fístula distal, va a pasar el líquido amniótico y no va a tener polidramnios. O sea que para poder tener polidramnios son aquellos que están sin fístula, que no pueden tragar el líquido amniótico. Y como la mayoría, como dijimos acá, son con fístula, entonces los niños casi no tienen polidramnios, la gran mayoría. Bueno, el niño nace, así que es difícil hacer un diagnóstico prenatal. El niño nace y lo primero que empieza a salivar. La mamá le da pecho y vomita. No, señora, tiene que sacarle los gases, que el bebé no agarró bien el pecho. Vuelve y come, vuelve y vomita 2, 3 veces. Empieza el niño con distrés respiratorio porque algo de eso se le fue para la tráquea, algo de broncoaspiró. Algunos tienen cianosis, entonces hacen el diagnóstico. Difícilmente hacer un diagnóstico. El niño nació, mira, tiene 3. No. Normalmente el niño come, vomita 2, 3 veces. El neonatólogo se le prende el foco. Esto es una atresia esofágica. Vamos a hacer los estudios y le hacen el estudio. ¿Ok? Diagnóstico. El diagnóstico se hace porque ustedes se acuerdan, bueno, ustedes llegaron a rotar partos. No llegaron a rotar partos el año pasado, no, ¿verdad? Cuando ustedes rotan, bueno, ahora que van a ser internos, lo van a hacer. Hay 2 cosas que ustedes tienen que hacer cuando el niño nace, y eso lo hace el neonatólogo. Cuando el niño nace, y lo secan, y lo preparan, y todo esto, el neonatólogo hace cosas. Coge una sonda nasogástrica y se la pasa por la boca, y se la pasa por el ano. De esa manera, la misma sonda que utilizan para aspirar las secreciones del bebé, la pasan. Si la sonda pasa, ya descarta una atresia esofágica. Y si la pasa por el ano, descarta una atresia anorrectal. Entonces, si no hay posibilidad de pasar la sonda nasogástrica, eso es el diagnóstico. La radiografía también puede que te ayude a hacer el diagnóstico. Y la presencia de aire en el estómago indica que hay paso de aire, o sea que probablemente sí hay una fístula. ¿Ok? Entonces, aquí está la sonda llega al esófago y se enrolla, aquí, o acá, ven cómo ella se enrolla y da la vuelta, no logra pasar, pero ustedes dicen, bueno, pero es que tiene aire en la cámara gástrica. Acuérdense que hay una fístula traqueosofágica distal. El aire entra a la tráquea y a través de la fístula distal entra al estómago. O sea que sí puede tener aire en el estómago. Aquí vemos otra vez cómo esto da la vuelta y se enrolla, y el estómago, y hay aire en cavidad. Y aquí también vemos cómo la sonda se enrolla. Eso es el diagnóstico. A algunos les gusta meter un poquito de medio de contraste y te hace el diagnóstico de ese lugar. ¿Qué hay que preparar? Bueno, hay que poner una sonda que llegue al esófago. Se pone una sonda especial que llega aquí, se llama sonda de Replogle, que llega aquí para aspirar toda esa secreción que el niño va botando, porque si no, esa secreción se la va a broncoaspirar. Se pone una semisentado con la aspiración en la sonda permanente a irrigación y aspiración, se le ponen antibióticos, se prepara, se hacen 2 estudios básicos. ¿Cuáles son las 2 malformaciones más frecuentes que dijimos? Cardíacas y renales. Entonces le vamos a hacer un eco del corazón y le vamos a hacer un ultrasonido abdominal. Si el eco del corazón sale bien, entonces no hay problema para prepararlo a la cirugía. Además de eso, aprovechamos el momento y se buscan todas las otras malformaciones si existen. En la radiografía se ve el patrón de aire, se ven qué tan distantes están los cabos, y ya en la mente el cirujano va programando la cirugía para saber si va o no poder hacer la anastomosis de ambos cabos esofágicos. ¿Ok? Y tenemos que estar preparados porque en el postoperatorio muchos de estos niños requieren ventilación mecánica. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se hace una toracotomía posterolateral. A nivel del tórax se hace una pequeña incisión, se busca la vena ácido-celiga, se identifican los 2 cabos, se separa de la fístula traqueoesofágica y se hace una anastomosis. Y se pasa una sonda 6 French para la alimentación temprana. Vamos a ver, esto es lo que hay. Aquí casi siempre la fístula traqueoesofágica distal, es lo que yo les digo, esto se tiene que cortar, cerrar este muñoncito que está en la tráquea, se cose la tráquea, se cierra la fístula traqueoesofágica y luego se hace la anastomosis. Ustedes ven, el cabo proximal es mucho más ancho, puede ser 2 y hasta 3 veces el tamaño del distal. Eso es normal, eso porque está dilatado por todo el tiempo. Y después se hace la anastomosis. El esófago proximal se ha formado tan bien que tiene una musculatura gruesa y hasta tiene peristaltismo. Pero el distal
se corta porque la inervación en ese momento, si ustedes pueden ver aquí, se cortó. Aquí no hay. Déjenme para anotar. Aquí no hay, la inervación venía bajando por aquí, venía bajando y ahí se cortó. Entonces tienes un esófago distal que no funciona. Y también tienes una... A ver, aquí está, no me encuentro bien. A ver. Tienes un esófago distal que no, acá está, que no se ha formado aquí el esfínter. Entonces vas a tener mucho reflujo con estos niños en el postoperatorio. ¿Ok? Entonces, yo no sé por qué se me desapareció aquí está, mi cursor. Allá abajo hay una opción que está una plumita ahí. ¿Perdón? Para que no se le desaparezca el mouse, hay una plumita allí en la esquina inferior izquierda. Déjame ver. No. Borrarlo. Ah, Ok, listo. Entonces, aquí tenemos esto. Esta es la fístula. Aquí se está marcando esta área de aquí, la fístula. Se separa y aquí se está haciendo la anastomosis esofágica. Entonces, tienes un esófago proximal que funciona muy bien, el distal que no, se hace la anastomosis, se cierra eso y ahí es donde se hace. ¿Ok? Entonces. Uy, otra vez. Yo no sé por qué no. Listo. Vamos a seguir. No, yo creo que esto está mal puesto aquí. No, esto yo la monté mal. Esto es otra cosa que después venimos a verla. Bien, en el postoperatorio que se hace, muchos de estos niños a veces quedan en ventilación mecánica. La sonda nasogástrica a succión intermitente, se inicia la alimentación al par de días y después se retira y si todo va bien a los 5 o 7 días se le hace un control para ver cómo está el esófago. Realmente no hay que correr a hacer la cirugía. Si el niño nace hoy, al día siguiente se le hacen los estudios y 2 o 3 días después del nacimiento, al segundo o tercer día se está llevando al quirófano para hacer el tratamiento quirúrgico. ¿Ok? No sé si tienen alguna pregunta de la atresia esofágica. ¿Preguntas? En ese caso, la alimentación en los primeros días, ¿cómo se hace? La alimentación, bueno, se le deja una sonda nasogástrica transanastomótica y a través de esa sonda se inicia la alimentación. En los casos que son muy severos de una atresia esofágica que no puedes hacer la anastomosis o que el niño está muy pequeño, se le hace una gastrostomía y empiezas a alimentar al niño a través de una gastrostomía mientras cicatriza, o algunos casos que se llama atresia esofágica tipo 1, que es sin fístula, los cabos son muy distales. Y como son muy distales, no puedes hacer la anastomosis. Entonces le haces una gastrostomía para alimentarlo y después empiezas a hacer una cirugía para elongación del esófago para decir que puedes hacer anastomosis. Si aún así los cabos esofágicos son muy distantes, lo que tienes que hacer es un reemplazo esofágico. Un reemplazo esofágico con estómago o con colon. Nosotros en niños normalmente utilizamos estómago. En adultos, cuando hacen reemplazo esofágico, utilizan normalmente colon. ¿Okay? No es que no usan estómago, pero normalmente usan colon. Nosotros en niños preferimos estómago. Pero esos son las tipo 1 o las long gap o de cabos distantes. ¿Okay? Bien. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, ¿qué tan frecuentes son las neumonías en estos pacientes y también el pronóstico de esta operación? Son frecuentes las neumonías porque a veces cuando el niño nace y comió 1, 2 o 3 veces, lo que hace es una neumonía apical derecha por broncoaspiración. Entonces, cuando al día siguiente ya lo trasladan a neo y le toman una radiografía, ya se ve un velamiento pulmonar superior derecho por la broncoaspiración. Entonces, claro, a este niño de una vez se le empiezan antibióticos, pero eso no retrasa la cirugía.
Gracias. Pudiera tener después de la cirugía complicaciones como adherencias en el esófago. No, lo que hay, las principales complicaciones después de la cirugía son dos. O hace una fístula, o sea que en lugar de la anastomosis hay una pequeña dehiscencia de la anastomosis, se sueltan los puntos porque ha quedado muy tenso, y al quedar muy tenso se puede soltar un poco y hay una fístula, por eso se da un tubo y después se tiene que manejar conservadoramente. Y la segunda complicación es que haya una estrechez de la anastomosis, ¿no? Que eso se cierre y se haga más estenótico, o sea, más estrecho. Si pasa eso, entonces lo que hay que hacer es sesiones de dilatación esofágica, sino que se le mete un dilatador dentro del esófago y se va dilatando para tratar. Si aún así no es, entonces hay que entrarle, y ya entrar en un esófago operado es muy complejo, que esos son los menos. Se trata de resolver ya sea la fístula conservadoramente y las estenosis por dilatación esofágica con balones. ¿Okay? ¿Preguntas? Bien, seguimos. Ahora vamos a hablar de atresia duodenal. ¿Okay? La atresia duodenal no es tan común como la atresia intestinal o la malformación rectal o la atresia esofágica. Él es más o menos es 1 en cada 10.000 nacidos vivos, de ambos sexos por igual. Pero la atresia duodenal tiene una peculiaridad. Se asocia más a otro tipo de malformaciones que otras atresias. Y la principal asociación es con el síndrome de Down. La malformación intestinal más común en los síndromes de Down es la atresia duodenal. Y cuando tú tienes un niño con atresia duodenal, lo primero que nosotros hacemos cuando dicen, no, te estamos consultando por una atresia duodenal, así, lo primero que preguntamos es, no tiene trisomía 21, no es un síndrome de Down. Incluso cuando llega al quirófano, lo primero que vemos, le vemos la carita y le vemos los rasgos y para ver si no es un síndrome de Down. Todos estos niños con atresia duodenal tienen que ir a estudios por genética para cariotipo porque se asocian frecuentemente a patologías tipo de esta trisomía 21. ¿Ok? Dentro de eso, igual, corazón y riñones y se le hace su estudio completo. También hemos tenido pacientes que tienen atresia esofágica, atresia duodenal y malformación anorrectal. Tienen 3 atresias en uno. Son raros, pero los hemos tenido las 3 atresias en uno. Y está descrito. ¿Ok? Hay 2 razones por las cuales ocurre una atresia duodenal. Número 1, el duodeno no se volvió a recanalizar. ¿Ok? Quedó cerrado y los extremos no se unieron. Y el otro tipo de atresia duodenal es porque tienes el páncreas y tienes un páncreas anular que abraza, envuelve el duodeno y le hace una atresia. ¿Ok? Ahora lo vamos a ver en los dibujos de la clasificación. Entonces son 2. O el duodeno no se unió, quedó separado por la falta de recanalización, o tienes un duodeno que ahorca tienes un páncreas que ahorca, estruja el duodeno. ¿Ok? Entonces ahí lo vemos como el páncreas anular está haciéndole una atresia, ¿no?, al duodeno. Entonces tenemos la clasificación. Tenemos la 1, que vemos un diafragma duodenal, se unió todo, pero quedó un pequeño diafragma. La tipo 2, que sí están unidos, pero esta parte no se recanalizó. Esta parte están completamente divorciados y separados, y aquí donde tenemos un páncreas anular que le hace la atresia duodenal. ¿Okay? El 85% va a ocurrir después de la ampolla, y si ocurre después de la ampolla, ¿cómo van a ser los vómitos? Biliosos, ¿no? Entonces, si tú tienes un niño con una atresia duodenal y el niño está vomitando bilioso, ya tú sabes que la atresia va a ser en el segmento 2 distal o 3, o más allá. Si es una atresia duodenal y no está vomitando bilioso, entonces ya tú sabes que es en el segmento 2 o más próximo. Eso es para programar la cirugía. ¿Se puede hacer el diagnóstico prenatal? Lo que nos interesa, ¿se puede hacer el diagnóstico prenatal? Sí se puede hacer. El 50% de estos niños van a tener polidramnios. ¿Y por qué se hace el diagnóstico? Porque en el ultrasonido ven algo que se llama doble burbuja. No ve líquido dentro del intestino, damos el líquido en el estómago y en la primera porción del duodeno. ¿Ok? ¿Y por qué son prematuros? Porque el 50% de estos niños van a tener polidramnios y van a tener un parto prematuro por la gran cantidad de líquido amniótico que tienen, entonces se les adelanta o rompen fuente o paren antes de tiempo. ¿Ok? Los vómitos biliosos, como les mencioné, eso es porque es post-ampular.
La distensión abdominal va a ser muy poco frecuente porque depende del sitio de la atresia si se va a distender o no el intestino. Entre más distal, más distensión abdominal vas a tener. Entre más proximal, menos distensión. Y la radiografía de tórax vamos a ver este signo de doble burbuja. Estómago, duodeno. Estómago, duodeno. Estómago, duodeno. Ambas burbujas. Y no se ve, y silencio abdominal el resto. No se ve aire en intestino, ni nada distal, ni colon, nada. Signo de doble burbuja se le llama esto. ¿Qué van a hacer si están ahorita mismo ustedes en Canquintú o en Yavisa y les nace un niño con esto y usted le toma una placa y ven esta imagen? Esto es patognomónico de una atresia duodenal. No hay más que nada que darle la vuelta. Y son ahorita mismo las 12 de la noche y la ambulancia, el chofer no llega hasta las 7 de la mañana. Ningún apuro. Esto no es una urgencia. No lo tienen que trasladar a las 12 de la noche. No tienen que salir corriendo. Le ponen una sonda nasogástrica gruesa. Nadie que la más finita que por el sitio del niño, no. Una sonda nasogástrica que le quepa y gruesa, porque lo que tú quieres es succionar ese aire que está en el estómago, que está lleno así. Imagínense, ustedes han comido un montón y tienen el estómago lleno, no pueden ni respirar. Bueno, así es a ese niño. Ustedes tienen que vaciar ese estómago, sacarle ese aire, canalizarlo, corregir la deshidratación y colocar el antibiótico, esperar que sean las 7 de la mañana, llegue el chofer y lo traslada a Panamá. ¿Ok? Sencillo. No tienen que correr con este niño. Como les menciono, no es una emergencia, no es una urgencia salir a correr, porque tú igual tienes que estudiarlo, tienes que hacerle un eco, tienes que hacerle un ultrasonido abdominal, tienes que ver si no tiene otras malformaciones, y después entonces se prepara. Incluso si este niño nace hoy en la maternidad y en la unidad de neonatología, nosotros no es que nace y lo llevamos a operar. Al día siguiente se prepara y entonces lo llevamos a operar. ¿Ok? Aquí vemos un caso de nosotros. Aquí abrimos el duodeno y aquí vemos nosotros que tenemos una diafragma duodenal. Y aquí metimos la pinza por detrás, lo perforamos y ese diafragma duodenal le está causando la atresia. Se corta y se hace la anastomosis y se cierra. Se hace una pequeña incisión y se busca dónde está la atresia. Bueno, ¿y qué pasa si hay un páncreas anular? No resecamos el páncreas, en ningún momento cortamos el páncreas, eso sería catastrófico. Lo que se hace es una incisión en la parte proximal, una incisión en la parte distal y se dobla por encima del páncreas. Se bypassea, se hace un bypass. Se hace una incisión aquí transversal y aquí longitudinal, nosotros le llamamos en diamante, y haciendo esta incisión transversal y longitudinal se hace la anastomosis por encima del páncreas, no por debajo. ¿Ok? Se le mantiene la sonda nasogástrica, se le continúa antibiótico, a los 5 días se empieza a probar tolerancia oral, se buscan por otras malformaciones y se hace seguimiento en la consulta para que no tenga complicaciones. ¿Preguntas? Bastante claro. Entonces, como estamos hablando de atresia, sí hay que estar claro de dónde viene el término atresia. Sí, es del griego, y a significa sin o no tiene orificio, o sea, sin orificio. Y es porque no se recanaliza el intestino. Entonces, al no tener orificio el intestino, entonces le llama atresia. Entonces, ahora continuamos con atresia duodenal, ahora seguimos con atresia intestinal. ¿Y cuál es la incidencia? 1 en 5.000. No le den vuelta, 1 en 5.000. Afecta a ambos sexos por igual y puede ocurrir en cualquier parte del intestino, desde el yeyuno hasta el ilion distal. En cualquier lado, sí, a nivel distal es más frecuente, pero puede ocurrir en cualquier parte. Hemos tenido hasta en yeyuno bien proximal, cerca del trix, hasta bien distal, cerca de la válvula. Usualmente es una atresia única en el intestino, pero en algunos casos hemos encontrado 2, 3 y 4 atresias en el segmento del intestino. Hay dos teorías. Hay una teoría que dice que el intestino se forma y después se recanaliza, y como no se recanaliza, entonces ocurre una atresia. Y está la teoría vascular, que es la que a mí personalmente me convence un poco más, que es que el intestino sí se forma, pero ocurre un accidente vascular. Algo en las pequeñas arterias del intestino. Ojalá que tengan la oportunidad algún momento de entrar conmigo al quirófano y ver ese microintestino de estos niños recién nacidos, esas arterias súper chiquititas. En algún momento alguna se tapó y ocurrió una isquemia, una gangrena del intestino y se cerró y se separó. Y entonces, por un accidente vascular. Esa es la teoría vascular. Entonces, tenemos
varias asociaciones. Tenemos las asociaciones, por ejemplo, genéticas por trisomía, tenemos cardíacas, renales, como siempre le mencioné. La prematuridad casi siempre está constante en estos niños, y pueden tener también defectos de parénquima, falocel y gastrosquisis, se pueden asociar a estos pacientes. Las atresias intestinales, como dice arriba, se asocian menos a malformaciones congénitas que la adrenal. La adrenal es de las atresias intestinales que mayor se asocia con malformaciones congénitas. Tenemos la tipo 1, de un diafragma, sí se unió, pero se formó el diafragma. El tipo 2, que están casi unidas, no tienen que aprenderse la clasificación, nada más que hay diferentes tipos. Tipo 3, que están separadas. La tipo 3B, que el intestino se enrolla sobre sí mismo como un árbol de Navidad o un apple peel, cuando pelas la manzana que se enrolla sobre sí mismo, a sí mismo. Y la tipo 4, o atresias múltiples, que tienen varias atresias en el intestino. Entonces, ¿se puede hacer el diagnóstico prenatal? ¿Se puede sospechar? Sí se puede sospechar. Se puede sospechar porque vas a tener polidramnio y vas a tener dilatación de las asas intestinales. Y nos ha pasado, el ginecólogo nos llama y dice, tengo un niño que tiene dilatación de las asas intestinales. ¿No? Lo que estás viendo es una atresia intestinal. No, pero no podría ser, tal vez, quién sabe, mira, esto. Yo digo, no, eso es una atresia intestinal, dilatación de las asas intestinales. Y no ves más nada, y ninguna malformación en la pared abdominal, eso es una atresia intestinal. ¿Ok? Prematuros, claro, como tienen polidramnios, muchos van a ser prematuros y bajo pesos. Los vómitos van a ser biliosos, como lo comentamos, eso está más allá del duodeno, así que casi todos van a vomitar bilioso. Vas a tener distensión abdominal, que no lo vimos ni en atresia esofágica ni en atresia duodenal, y entre más distal la atresia, más aire entra al intestino y más se distiende el abdomen. A veces estas personas no pasan meconio, no evacúan estos niños, y algunos pueden tener ictericia. El niño, lo que vas a ver es un niño deshidratado, con un desequilibrio, no orina, está taquicárdico, letárgico, hipoactivo, no ha comido, y entonces tiene todas estas datos de deshidratación. Y en la radiografía, en vez de ver una burbuja, vamos a ver 3: estómago, duodeno y el intestino dilatado. Estómago, duodeno y el asa de intestino dilatado. Así que sí, incluso en algunos vemos más burbujas, pero el signo de la triple burbuja es aquí el que se ve. ¿Qué vas a hacer otra vez? Si estás en Yavisa y tienes que preparar a este niño, lo mismo que el anterior, colocas una sonda nasogástrica gruesa para descompresión, corriges la deshidratación, colocas antibiótico y lo preparas para el traslado. Este niño lo que está es deshidratado y no hay ningún apuro con operarlo. Lo que hay es apuro es de hidratarlo y de vaciar el contenido, porque entre más tiempo pasa sin una sonda nasogástrica, sigue entrando aire y sigue distendiéndose y sigue distendiéndose. Entonces, urgente poner una sonda nasogástrica, canalizarlo e hidratar. Luego, con calma, se traslada. Tratamiento quirúrgico, nada, no hay otra, hay que corregirlo. Así que cuando se prepara y se corrige el desequilibrio electrolítico, se procede apenas se vea que no tenga ninguna otra malformación que comprometa la vida del paciente. Este pedazo, que es el distal, que es el más distal, se reseca y después se hace la anastomosis. Igual, como ven, el cabo proximal es mucho más pequeño que el distal y hay que hacer una anastomosis ampliada, ¿no? Este es un caso, vamos a un caso de nosotros. Este es un caso que tiene la dilatación de las asas, se hace el diagnóstico, se lleva al quirófano y miren aquí, se ve clarita la atresia, aquí está clarita la atresia, dilatadísimo, y aquí viene un intestino que está totalmente colapsado. Y cuando vamos a ver, espérense, sorpresa, tiene una atresia y 2 atresias y 3 atresias y otra atresia. Esta es una atresia múltiple. No solamente está la que vimos aquí, la primera, sino que después, siguiendo el intestino, tenía otra atresia. Y si se dan cuenta, aquí viene una curiosidad. Si él tiene meconio, porque la bilis empieza a bajar de proximal hacia distal, ¿cómo llegó el meconio a este intestino que está más distal que este? O sea que en algún momento esa bilis pasó y después, por la teoría vascular, ocurrió un accidente vascular, que ocurrió una necrosis y se cerró el intestino, se necrosó y quedó con su atresia. ¿Sí? Ven aquí como este es proximal y este es distal. Y en el cabo distal hay meconio. O
sea que en algún momento ocurrió la atresia. Curiosidad, ¿no? Bueno, aquí lo que se tiene que hacer es tratar de salvar la mayor cantidad de intestino y hacer 1 o 2 o 3 anastomosis dependiendo la... El postoperatorio dependerá de lo simple o compleja que fue la cirugía, si es 1, 2 o 3, se le mantiene con su sonda nasogástrica por unos días, igual que lo renal, antibiótico, 5 días en nada por boca, posteriormente empiezas a aumentar la alimentación poco a poco y seguimiento en la consulta. ¿Alguna pregunta? Seguimos al siguiente tema. Doctor, por lo menos en estos niños, una vez que se hace la reparación, a futuro no tendrían como riesgo o incidencia de diarreas malabsortivas o de algún trastorno metabólico. Estos niños realmente pueden tener trastornos de motilidad intestinal y es una entidad que es muy compleja y difícil de tratar, pero en general les va bien. Y la principal complicación postoperatoria de estos niños, bueno, tú dices postoperatoria tardía, en meses, años, es la obstrucción intestinal por bridas o adherencias. Y es la misma complicación que ustedes ven en adultos, que hablaron ya de obstrucción intestinal, ¿verdad? Y eso es lo mismo, bridas o adherencia. La principal causa es bridas o adherencia, la principal causa de obstrucción intestinal. En niños también es la principal causa después de estas cirugías. Así que sí, puede ocurrir, pero los trastornos de motilidad intestinal son un poco bien infrecuentes y bien raros. Es difícil que uno los vea. Gracias. Doctor, una pregunta. ¿No hay riesgo de que estos niños tengan algún tipo de perforación intestinal si no se les descomprime a tiempo? Sí, incluso algunos de estos niños cuando nacen con el intestino perforado, pero mira, es raro que nazcan con el intestino perforado. La mayoría se va dilatando porque como un proceso, no es un proceso agudo y que se obstruyó y se dilató, como puede ocurrir en una obstrucción en adultos, y se revienta. Es una obstrucción que está por tiempo y lentamente el intestino se va dilatando lentamente. Pero sí, él puede ocurrir una perforación intestinal, raro, pero puede ocurrir. Yo me acuerdo haber visto una, pero es muy raro. La mayoría de las perforaciones intestinales se ven en enterocolitis, que no es lo que, no tiene nada que ver con las atresias. Gracias. Entonces seguimos a atresia de vías biliares. Si ven los temas, los he puesto de más sencillo a más complejo y cada vez nos vamos metiendo más en temas un poco más difíciles de comprender, pero vamos a ir poquito a poco. ¿Ok? Esta es una enfermedad progresiva de la obstrucción de los conductos biliares intra y extrahepáticos. ¿Okay? Aquí lo que ocurre es una fibrosis y al tener una fibrosis no puede drenar la bilis, el intestino, y el hígado no puede drenar la bilis y al final queda con una cirrosis biliar, ¿okay? Lo que lo lleva a una cirrosis biliar. La incidencia es más o menos 1 en 10.000. En Panamá, en el último censo, hace como 2 o 3 años que lo revisé, nacen 78.000 nacimientos por año. 78.000 nacimientos. Yo lo redondeo a 80. Significa que en Panamá podremos estar esperando unas 8 a 10 a 13 de vías biliares por año, más o menos. ¿Ok? Y sabiendo que en Panamá hay 80.000 nacimientos por año, lo mismo. Si yo les digo que 1 en 5.000, ya más o menos pueden sacar los cálculos de cuánto debe haber de cada una de las patologías que yo menciono. ¿Ok? Es la causa quirúrgica más frecuente de colestasis neonatal. Puede haber colestasis médicas, de causas médicas, y colestasis que tienen desenlace quirúrgico. Bueno, esta es la quirúrgica más común. Y tiene estas 3 características: ictericia, coluria y acolia. Otra vez, ictericia, coluria y acolia. El niño se pone amarillo, orina como Coca-Cola y las heces son blancas. Y cuando le digo blanca, no es blanco amarillito, como pues no. O no es blanco, no, es blanco gris. Blanco. Miren el techo de su casa, sí, blanco. ¿Ok? Yo creo que el día que vean una acolia no se les va a olvidar nunca. Es como si tuvieran visto masilla blanca. ¿Ok? Se lo digo para que se les grabe. El día que ustedes vean que un niño, la mamá le diga, no es que está haciendo pupú claro, y ustedes ven y está amarillito o chocolatito pálido, no, es blanco. Entonces, aquí están las causas de colestasis, que se le aumenta la bilirrubina directa. La más común es la atresia de vías biliares. Aparte de eso está el quiste colédoco, síndrome, deformidades, fibrosis y otro poco de cosas. Pero la más común es la atresia de vías biliares. Las etiologías, hay muchas teorías. Que si el árbol biliar no se desarrolló,
que si hay un daño vascular de la arteria hepática, que no llegó la irrigación y hay una fibrosis, si el metabolismo, si la mamá fumó, tomó, hizo, no hizo ambiente, no se sabe. Menos del 10% de estos niños, me dice 10 al 15, va a tener alguna otra malformación asociada. Las atresia de vías biliares no se asocian como otras patologías a otros problemas congénitos. Difícilmente tú vas a ver una atresia de vías biliares asociado a atresia esofágica o malformación o Bacter, no, si ustedes ni siquiera están en la asociación Bacter. Así que no, normalmente no se asocia. Un niño sano, normal, nace sin ningún problema y desarrolla la atresia de vías biliares posterior. Hay varios tipos, no se las aprendan, nada más para que sepa, que si el colédoco distal, como aquí en el tipo 1, que si en el proximal, el hepático común, que si es de la porta hepatis, que si es acá en el tipo 3, si que se involucra todo, diferente. Pero lo que ocurre es que las vías biliares que drenan la bilis del hígado al intestino están completamente fibróticas o estenóticas. ¿Okay? ¿Se puede hacer un diagnóstico prenatal? No, no se puede hacer un diagnóstico prenatal. A veces la mamá, es que yo no entiendo cómo el médico no vio que el niño venía con este problema. No, es que no se ve. El niño nace normal, completamente normal. Y después de las 2 semanas de nacido es que empieza a ponerse histérico, con coluria y acolia. Y estos niños se ponen así, color amarillo, se ven enfermos, se distiende el abdomen. Y después entran en una cirrosis hepática y todo su desenlace. Estos niños es importante que los refieran al hospital antes del 2.º mes de vida, pero el problema es que la mayoría los mandan después, o el diagnóstico se le hace tardíamente, después de la 2.ª semana. ¿Y por qué se los comento? Y les voy a echar el cuento del interno, porque este cuento es para que ustedes tengan noción. Este niño nació y como a las 2 semanas se empezó a poner amarillo y es de Chepo, y fue al hospital y el pediatra lo vio y, no señora, es que el niño está amarillo porque se le subió la bilirrubina, sáquelo al sol, que es lo que le dicen a los niños cuando se ponen amarillos, sáquelo al sol. Luego, al mes, fue al control del mes, seguía amarillo, fue donde el pediatra, señora, yo le dije que lo saca al sol, lo que pasa es que no lo está sacando suficiente al sol, mire, tiene que sacarlo y hacer, mire, sáquelo al sol. Si el niño siguió amarillo, a los 2 meses volvió, no estaba el pediatra, había otra pediatra en Chepo, llegué. No, señora, el médico anterior le dijo que lo saque al sol, usted no le está haciendo caso al otro médico, le dijo sáquelo al sol, bueno, sáquelo al sol. A la siguiente consulta, seguía el niño amarillo, pero no estaba ni el pediatra ni la otra que lo había visto, estaba el interno. Fíjate, ¿quién le toca hacer la consulta de pediatría? Al interno. Y el interno lo vio amarillo y se acordó de la clase. El niño está amarillo. Vamos a hacerle una bilirrubina. Ese que le pullan el taloncito al bebé y le sacan una bilirrubina, saca bilirrubina y sale la bilirrubina directa elevada. Si a las 2 semanas o al mes de nacido le hubieran hecho una bilirrubina por malicia, el niño está amarillo, ¿sabes qué? Vamos a hacerle una bilirrubina. Y hubiera salido la bilirrubina indirecta elevada, ok, sáquelo al sol. Pero si te sale la bilirrubina directa elevada, es que tienes una colestasis y una obstrucción del drenaje biliar. Y lo más probable, y la principal causa de elevación de la bilirrubina directa en un niño de 1, 2, 3 meses es una atresia de vías biliares. Entonces el interno cogió, lo mandó al hospital y llegó, pues, no sé, porque la mamá me echó el cuento, lo vi en la referencia y ya tenía más de 2 meses. Entonces había que tratarlo. Entonces, ¿cuál es la importancia de 2 meses? Ahora se lo voy a explicar. Los diagnósticos que hay que hacer: radiografía de abdomen, ultrasonido, examen de sangre, bilirrubina total, algunas veces se le hace gamografía, otras veces le hacemos colangioresonancia, si es disponible, pero hay que hacerle una biopsia del hígado, porque tenemos que saber si ya tiene cirrosis y si no tiene cirrosis. El tratamiento quirúrgico va a estar determinado en qué momento se hace el diagnóstico. Por ejemplo, si el bebé se refiere al hospital antes de los 2 meses y no hay datos de cirrosis, entonces nosotros podemos hacer un procedimiento que se llama procedimiento de Kasai, que tiene que hacerse antes de las 8 semanas y óptimo en los primeros 45 días. Que se hace una anastomosis, como está aquí,
del intestino a la porta. Se reseca toda la vía biliar extrahepática y aquí donde están estos canalículos, que es en la entrada del hígado, donde drena el hepático derecho y el izquierdo y se forma el hepático común, se corta y se entra el hígado y ahí se hace una anastomosis. Esto puede funcionar en 50% de los casos, otro 50% puede que no funcione, pero es la única opción que se tiene antes de los 2 meses. Si ya pasan más de 2 meses o el niño ya está con cambios de cirrosis hepática, no hay de otra. Lo único que puede salvar a este niño es un trasplante hepático en el primer año de vida. ¿Ok? Normalmente lo que hace es que un familiar, casi siempre el padre o la madre, dona el segmento lateral del hígado izquierdo. Estamos hablando del segmento 2 y 3 del hígado. O sea, en la esquinita del hígado izquierdo. Y eso es lo que se le trasplanta al niño y esa es la única opción de vida que tiene este niño. ¿Ok? Como dije, va a depender del diagnóstico. Si se antes de los 2 meses se le puede dar un tratamiento a un médico para mejorar el drenaje y también se le puede hacer un Kasai. Si la cirugía de Kasai no funciona o llegó tardíamente y ya no se puede hacer Kasai porque tiene unos cambios cirróticos en el hígado, entonces ya tiene que ir a un trasplante hepático. Preguntas de atresia de vías biliares. ¿Estamos claritos? Entonces ya saben la importancia de la ictericia, coluria y acolia. Si yo tuviera que poner un examen de esto, yo nomás pondría 2 preguntas. ¿Cuáles son las 3 cosas que tiene un niño? Ictericia, coluria y acolia. O sea, clásico. ¿Y cuándo es mejor referir al niño? Antes de los 2 meses de edad. Eso es lo que tienen que saber. Incluso a mí me ha llegado a la consulta niños que los veo muy amarillos y me quedo yo así como que vienen por una hernia o vienen por alguna otra razón y los veo amarillos y uno a veces se asusta y dice, oye, ¿sabes qué? Espera un momentito, vaya aquí al laboratorio, uno está en el hospital, tiene la facilidad, vaya al laboratorio un momentito y hágase este examen. Eso es rapidito, eso en media hora le dan el resultado. Y cuando lo tenga me lo trae. Ya cuando viene a la vuelta, al rato, a la hora, dice, no, tiene la bilirrubina indirecta elevada. Puede ser incompatibilidad BO, puede ser un montón de cosas, pero no es atresia de vías biliares. Siempre y cuando te salga la indirecta elevada está ok. Pero si te sale la directa elevada, es una atresia de vías biliares casi seguro, sobre todo si está en este rango de 1, 2, 3 meses. ¿Claritos? Como el agua, ¿sí? Ok. Siguiente tema, y este es el más complejo que vamos a ver en el día de hoy, es la hernia diafragmática. ¿Ok? Esta es una entidad donde hay un hueco en el diafragma y las asas intestinales, todas empiezan a subir al tórax. Dejan el abdomen, pérdida de domicilio y se van a subir al tórax. A pesar de que tienen una gran cavidad abdominal, todas van a tomar hacia el tórax. ¿La incidencia cuál es? Una en 5.000, exactamente, una en 5.000. No le den más vuelta. Se asocia, no es una entidad, al igual que la atresia de vías biliares, que se asocia mucho a otras malformaciones. Incluso la semana pasada se dio un caso que me dijeron que había un caso de hernia diafragmática y me dijeron que está asociado a una no sé qué y a una atresia esofágica. Son raros los casos que se asocian a otras malformaciones. La mortalidad es altísima y no tienen tanto que ver con la misma malformación en 5, sino con las complicaciones de ella. Constituye la muerte en infancia mayor al 1% de estos niños y el costo por cada caso nuevo es casi $500,000. Yo le llamo a estos niños los niños del $500,000, porque manejar uno de estos niños es médicamente muy difícil y requiere de mucha tecnología y tubación y ventilación y óxido nítrico y un montón de cosas y con problemas. Y vamos a ver por qué. Y aproximadamente, como le dije, a pesar de todos los esfuerzos y hasta en los mejores centros, la mortalidad ronda el 50%. Causas de por qué ocurre desconocidas. Sí hay, no sé si lo menciono o no, de la teoría de que cuando se está formando el diafragma, las partes laterales con la frontal y la ventral y la posterior, entonces queda un hueco porque no se llegó a cerrar el diafragma. Hay varias teorías. Puede ocurrir de cuando hay malformaciones complejas,
la hernia diafragmática puede formar parte. Pero si tú tienes una hernia diafragmática aislada, difícilmente vas a encontrar otro tipo de malformaciones. También se puede ver en otras cromosómicas, pero no es lo usual, ¿no? En las malformaciones con cariotipos, malformaciones de cariotipo. Se clasifica de acuerdo a donde está el orificio. La más común es la hernia posterolateral izquierda de Bosch-Dallek, para los que les gustan los epónimos, Bosch-Dallek. Ahora vamos a ver el dibujito. El 85% van a ser del lado izquierdo, que es el lado más común, y son las más grandes y las que ocurren con más hipoplasia pulmonar, las que ocurren del lado izquierdo. 2% son bilaterales y son fatales, los niños que nacen con hernia diafragmática de los dos lados, casi no sobrevive nadie. Y también está la hernia de Morgagni, que es un orificio en la parte anterior del diafragma, pero no se ve tan frecuente en niños, se ve más frecuente en pacientes más grandes. Y el resto de las hernias son a través del hiato, que son las que vieron cuando estaban hablando de reflujo gastroesofágico, que se ve más en adultos. Entonces, esto que está aquí, esa es la hernia diafragmática. ¿Okay? Vamos a ver si... Vamos a anotar, vamos a rayar. Esto aquí no tenía que estar. Imagínense que eso tú lo tapas. Este que está aquí, ¿por qué va bajando por aquí? El esófago. Y estos son los pilares del diafragma. ¿Ok? Esto que está aquí es por donde pasa la aorta. Y esto por aquí es por donde pasan las suprahepáticas. ¿Ok? Este hueco que está aquí no tiene que estar. Esto es la hernia diafragmática posterolateral izquierda de Bosch-Dallek. ¿Ok? Ahí atrás. Vamos al siguiente. Así, vamos aquí. Vamos a leer. Y acá tenemos la hernia de Morgagni, que es la anterior, que no es la que nos compete en esta charla, pero es la que es más frecuente después de esta. ¿Ok? Entonces, como les mencioné, el desarrollo del diafragma es un proceso complejo. Vienen los septus transversales, las membranas pleuropulmonares y la ocupación al no cerrar completamente o queda un hueco y las vísceras abdominales se suben. La hipoplasia pulmonar es bilateral. Tú dirás, bueno, lo que pasa es que, vamos a ver, las asas intestinales suben al lado izquierdo del pulmón, entonces tiene una atresia pulmonar izquierda porque ahí es donde están comprimiendo. No, porque además de que ellas suben y comprimen el pulmón del lado izquierdo, hay un desplazamiento hacia el lado derecho y también una hipoplasia pulmonar del otro lado. O sea que no solamente hay una hipoplasia pulmonar importante, claro, del lado izquierdo, sino también del lado derecho. ¿Ok? Más se afecta el lado que es donde está la hernia. Entonces, y aquí esto es lo que viene, vamos a comprender qué es lo que sucede. Cuando se empieza a formar el pulmón, tú tienes que la tráquea, los broncos secundarios, los broncos terciarios, y así va formando. Después viene la fase sacular y después la fase alveolar, y se forman los alveolos. Bueno, al estar el pulmón comprimido por las asas intestinales, él quedó en la fase sacular, no se llegó a formar el alveolo como tal. ¿Y dónde se produce el surfactante? En el alveolo. Entonces, si no se forma el alveolo, tampoco hay surfactante. Y el surfactante lo que hace es que evita el colapso de los alveolos y del árbol traqueobronquial. Entonces, el alveolo es bien delgadito en la pared. En cambio, la fase sacular es más grueso. Entonces, para que ocurra el intercambio alveolo capilar, va a estar alterado. No hay un intercambio gaseoso adecuado. Hay disminución de las ramificaciones, así mismo como ocurre en el árbol traqueobronquial, así mismo ocurre en el árbol vascular. Entonces las ramificaciones vasculares que ocurren paralelamente a las alveolares tampoco se formaron adecuadamente. Y todo esto lo que lleva es a una resistencia de intercambio gaseoso entre el alveolo, o el saco en este caso, con el vaso sanguíneo. Y esto se traduce en hipertensión pulmonar. ¿Ok? Otra vez, no hay un intercambio adecuado gaseoso y también los vasos sanguíneos son más gruesos porque no se desarrollaron tan delgaditos como en la fase alveolar y ocurre una hipertensión pulmonar. Ustedes saben lo que es una hipertensión arterial. La hipertensión arterial es la que lo toman
y periféricamente tú tienes una hipertensión y que 120/70, no, tiene 180, no, esa es una hipertensión arterial. Pero esto es una hipertensión dentro de la circulación pulmonar. O sea, esto es diferente. Entonces, nosotros como estudiantes, bueno, vamos a ver qué es lo que me está... Okay, una cosa es hipertensión arterial y otra cosa es hipertensión pulmonar. Esto es lo que hay, una hipertensión pulmonar. Y ese término para ustedes puede que sea un poco difícil. Si para nosotros los médicos comprenderlo de esta manera es un poco difícil, imagínense. ¿Sí? Es una hipertensión pulmonar lo que ocurre en este niño. Y no solamente va a estar alterada por esto, sino que la hipoxia aumenta la hipertensión pulmonar. Va a tener más acidosis, va a tener hipotermia, el dolor, el estrés, todo esto hace una respuesta de vasoconstricción. Y al ocurrir una vasoconstricción, lo que hace es elevar la hipertensión pulmonar, y entre más hipertensión pulmonar, entonces menos intercambio gaseoso, y más hipoxia, y más acidosis, y más hipotermia. Entonces es un círculo vicioso. ¿Okay? Estos niños lo tenemos que tener tranquilo, con las luces apagadas, cero estrés, no bulla, no dolor, mínimo estímulo, para que no entre en este círculo de respuesta de vasoconstricción pulmonar. Entonces, tienes una hipertensión pulmonar, hay una falla en el ventrículo derecho, porque al tener la hipertensión pulmonar elevada, la presión en la aurícula izquierda va a ser más elevada que la de la aurícula derecha. Y entonces vas a tener un cortocircuito de derecha a izquierda. Entonces la sangre no oxigenada pasa del lado derecho sin pasar por el pulmón a la circulación arterial. La sangre de la cavidad derecha que no está oxigenada se mezcla con la del ventrículo izquierdo y pasa entonces vas a tener más hipoxia, más hipercapnia, más acidosis respiratoria, y todo esto va a desencadenar en vasoconstricción de la arteria pulmonar, que te lleva a más hipertensión pulmonar, y es un círculo vicioso. Pero si estamos viendo, todo esto yo se lo estoy explicando y se lo repito, para que entiendan que el problema de este niño no es la hernia diafragmática. ¿Cuál es el problema de este niño? El problema de este niño es la hipertensión pulmonar. Lo que va a matar a este niño no es la hernia diafragmática, es la hipertensión pulmonar. Y es donde los neonatólogos se centran a tratar médicamente a este niño, es la hipertensión pulmonar. ¿Se puede hacer el diagnóstico prenatal? Sí, se puede hacer y se debe hacer, porque si usted tiene un diagnóstico prenatal, la probabilidad de darle manejo desde el momento que nace, por lo menos va a ser menos complejo a que si no tienes el diagnóstico, el niño te nace y te empieza con dificultad respiratoria al minuto o horas después de nacido, entonces te va a ir peor. 80% puede tener polidramnios, retardo de crecimiento y otras cosas. Cirugía fetal, se ha evaluado, se ha dicho, hay ciertas técnicas para cirugía fetal, pero aún así él no ha mejorado tanto el diagnóstico como se creía. Que se están haciendo muchos avances en cirugía fetal, sí. Incluso yo he estado participando en varias charlas y hay muchos avances en cirugía fetal, pero eso todavía está en investigación. Diagnóstico postnatal. El niño nace y apenas nace empieza con dificultad respiratoria y estrés respiratorio, porque empieza con hipertensión pulmonar. Entre más rápido haga el distrés, si el niño nació y la mamá dice, no, él nació bien y a las 4 o 6 horas empezó con dificultad respiratoria, probablemente ese niño no tenga un grado de hipoplasia pulmonar tan severo como aquel que nace y al minuto, 2 minutos, 5 minutos, al APGAR, de una vez ya se encuentra hipóxico y comprometido. Hemos tenido pacientes que nacen y a las 12 horas empiezan con distrés respiratorio leve, que al tomarle la placa tiene una hernia diafragmática. Ese niño probablemente sí tiene mejor desarrollados los pulmones que aquel niño que nace y de una vez te hace distrés respiratorio severo con cianosis. Va a tener el abdomen excavado porque todas las gasas intestinales están en el tórax. A la auscultación no se oyen ruidos pulmonares en el lado izquierdo. Y en la radiografía, el corazón, o en los ruidos cardíacos, el corazón está desplazado hacia la derecha. Entre más precozmente haga los signos, mayor es la gravedad de la hernia diafragmática, como dice abajo. ¿Okay? Lo primero que se tiene que hacer con este niño es la intubación. Pues, paciente que a pesar de la intubación persiste con la dificultad respiratoria y la saturación baja, probablemente tiene una hiperplasia pulmonar muy severa y una hipertensión que lo está afectando. De eso va a depender el grado de hipoplasia pulmonar
y eso no lo vamos a poder ver hasta que después se le hagan los exámenes. La elevada mortalidad de estos recién nacidos está relacionada directamente con el grado de hipoplasia pulmonar y la hipertensión pulmonar. Entre menos desarrollados estén los pulmones, más hipertensión pulmonar van a desarrollar y mayor va a ser la mortalidad de estos niños. En la radiografía, esto es lo que vas a ver. Ves la sonda nasogástrica cómo entra, llega, pero el estómago está en el tórax. Por eso es que la sonda nasogástrica se voltea y sube al tórax. Es porque esto es el estómago, está acá arriba. Y todo esto que está aquí, que se ve, es patrón intestinal, lleno de aire. Y el corazón totalmente desplazado hacia la derecha. Hay que hacerle un eco del corazón, hay que hacerle ultrasonido cerebral, renal, todo, estudiarlo por otras informaciones. Y hay que ponerle lo primero que hay que hacer con este niño es intubarlo y ponerle una sonda nasogástrica para descomprimirlo. Entre más tiempo el niño esté sin intubar y sin sonda nasogástrica, más aire entra al intestino, más se distiende ese intestino, más comprime y más hipoplasia pulmonar que desencadena la hipertensión pulmonar. ¿Ok? Este es el orificio y las asas suben y están todas en el tórax. Manejo inicial, si sabes que viene con diagnóstico prenatal, desde que nace se intuba y no se deja ni siquiera que el paciente respire, se intuba de una vez. No ventilar con máscara, bolsa, que se pone la máscara y la bolsa, porque si tú no sabes que el niño nace que viene con una diapnea diafragmática y el niño empieza con cianosis en la sala de parto, lo primero que tú vas a hacer es ventilación a presión positiva. Y la ventilación a presión positiva lo que vas a hacer es meterle más aire en el intestino, más presión en ese pulmón y más difícil ventilarlo. Por eso es importante el diagnóstico prenatal, porque si sabes que viene con eso, tú lo intubas, das ventilación y no entra nada de aire al intestino. ¿Okay? Colocar la sonda nasogástrica, ventilación mecánica, los accesos venosos, sedación, analgesia. ¿Por qué necesitamos tener a este niño lo menos estimulado posible, completamente sedado y completar los estudios? Se pone en un respaldo o a la cunita se le da un poquito de respaldo para que las asas empiecen a bajar, mantener la sonda, importante la sedación y la ventilación. Hay 3 tipos de ventilación. La convencional, que es la que ustedes siempre han visto, el ventilador, sube y baja. Que en niños el ventilador se maneja diferente al de los adultos. La ventilación de alta frecuencia, nosotros le llamamos BAFO, que es una ventilación que el ventilador ventila unas 300 veces por minuto. Normalmente un ventilador ventilaría 20, 30, 40, 50 veces por minuto. El ventilador de alta frecuencia ventila 300 veces por minuto. El niño casi vibra cuando está en el ventilador en el BAFO. Y el ECMO, que es una oxigenación de membrana extracorpórea, es que la sangre sale del niño, se oxigena a una máquina externa y vuelve y entra. Casi es lo mismo que ustedes ven cuando hacen cirugía de corazón o cirugía cardíaca, que hacen circulación extracorpórea, sacan la sangre, la oxigenan y vuelven y se la infunden mientras el corazón está en paro mientras hacen la cirugía. Es igual, esa es una ventilación. ECMO, sé que tienen un par en Panamá. Ahora, durante la pandemia, los empezaron a utilizar en el complejo, en los pacientes que no podían ventilarlo por la alta compromiso pulmonar, pero no en niños, nosotros no lo hemos utilizado. Se pensó en un momento, hace varios años, hace 10, 15 años, que esto era la panacea, porque los niños que tenían una hipoplasia pulmonar lo iban a poner en ECMO mientras esperaban que se desarrollaran los pulmones para entonces operarlo, pero lo que se vio es que igual la tasa de mortalidad se mantenía bastante elevada. Otra cosa que se utiliza es óxido nítrico, se utiliza surfactante y se prepara para la cirugía. Ahora, ¿cuándo se opera? La cirugía solamente se va a realizar cuando el paciente esté estabilizado. ¿Y qué significa una estabilización? Que el niño no tenga hipertensión pulmonar. Y de eso va a depender. Si el niño tiene hipertensión pulmonar, la probabilidad que le vaya mal es altísima. Así que no puedes llevarlo a un quirófano mientras esté con hipertensión pulmonar. O sea, es un manejo médico. Vuelvo y repito, la cirugía no es una urgencia. La urgencia es fisiológica. ¿Y qué es la urgencia? Es la hipertensión pulmonar. Eso es lo que hay que tratar. Difícilmente vas a operar a un niño en las primeras 24 horas. Casi siempre se esperan 1, 2, 3 días y si está todo bastante estable, entonces lo llevas al salón de operaciones. Hemos tenido casos que hemos tenido que esperar 2, 3 y un niño que tuvimos que esperar 4 semanas para operarlo, porque durante todo ese tiempo la hipertensión, y no lo lograban controlar médicamente.
En el momento que bajó la hipertensión pulmonar, aprovechamos y lo llevamos al quirófano para operar. Entonces, la cirugía consiste en bajar las asas, buscar el defecto y cerrarlo. ¿Ok? Entonces, aquí vemos el defecto. Esas son las asas que están dentro. Aquí vemos el defecto en el diafragma y eso es lo que hay que cerrar. Así, aquí está. Entonces, sí está aquí. Entonces, les voy a mostrar este es un caso que hicimos por toracoscopía, porque tú puedes hacer la cirugía por laparoscopía entrando por el tórax y empujando las asas y reparando el diafragma, y la otra forma de hacerlo es desde el abdomen, bajando las asas y luego suturando y cerrando el diafragma. ¿Ok? Este es el tórax del paciente. Y lo están viendo el video, ¿no? Alguien que me conteste. Sí, Doctor. Ok. Este lo hicimos en enero. Y el niño nació en el hospital de la 24 y como estos pacientes son muy inestables, tuvimos que trasladarnos y ir a operarlo allá a la 24, allá en el Irma Luner Sanetato. Esto es el tórax. Y ustedes ven que aquí está lleno de asas intestinales en el tórax. Vamos a ver aquí. Aquí vamos a empezar a reducir las asas hacia la cavidad abdominal. Ese es el colon. Y ahora, cuando terminemos de reducir, vamos a ir a ver el defecto. Que vamos a dejarlo ahí para que se vea mientras hacemos la reducción. Estos son instrumentos de 3 milímetros. Lo que ustedes ven en cirugía y han visto en la charla de cirugía general son instrumentos de 5 y 10 milímetros. Aquí estamos usando instrumentos de 3 milímetros y una lente también de 3 milímetros. Son instrumentos, aunque se ven grandes, porque la ampliación, pero son instrumentos súper delgaditos, son de 3 milímetros. Aquí vemos cómo estamos empujando las asas hacia el abdomen. Y ellas van a tomar su posición. Ellas van a ir tomando su posición en el abdomen libremente. Como es mínima la manipulación, la probabilidad de adherencias también es muy baja. Esto que está aquí, imagino, ya saben qué es, ¿no? Ese es el vaso. Ahorita el vaso. Normalmente en la hernia diafragmática no hay hígado. Cuando el hígado está dentro del tórax, probablemente no sobrevive. ¿Ok? Este es el colon transverso. Y ya, ahí se hizo la reducción completa. Ahora vamos a empujar el vaso. Esta es una parte que dice que hay complicaciones frecuentes por el vaso es muy delicado en los niños y se rompe. Y cuando el vaso se rompe es difícil que deje de sangrar. El riñón lo más probable es que esté aquí detrás del vaso. A veces también hay que empujarlo. Y aquí vamos a jalar y este es el defecto. No es un defecto muy grande, hemos tenido defectos que no alcanzan. Entonces alguien me va a hacer la pregunta, bueno, doctor, ¿y qué pasa cuando el defecto es tan grande? Bueno, hay que ponerle un parche. ¿Okay? Hay que ponerle un parche para poder cerrarlo. Entonces aquí lo que se hace es que se mete una aguja y lo vamos a suturar al... Esto está sin editar, ¿eh? El video es el video original. Aquí lo que se hace es que se sutura el cabo posterior y se saca a través de eso. Y ahí afuera del abdomen del niño se recupera y esto se tracciona para cuando se pongan los puntos sea más fácil la aproximación de los bordes. Eso es un truquito, eso es un truco de la laparoscopía que se hace en cirugía de niños. Bueno, aquí ya vamos a empezar a hacer el cierre del diafragma con los puntos. Aquí lo que hacemos es que vamos a cambiar el trocar. Ahí está. Y sí, en otras partes ya hace rato lo estaban haciendo y en Panamá estamos empezando cada vez más a hacer más laparoscopía. Lo mismo vieron en adultos que cada vez se hace más laparoscopía, también en niños cada vez estamos haciendo más laparoscopía. Vamos al siguiente. Aquí vemos ya, aquí se está haciendo la sutura. Aquí lo que se avivan los bordes y se empieza a hacer la sutura. Y aquí ya es cuando está completamente reparada la hernia. Si ven, el pulmón está completamente colapsado, no solamente por el aire, sino porque está hipoplásico.
A eso se le deja un tubo pleural y se espera que el pulmón vaya reexpandiendo lentamente. Se continúa manejo similar al preoperatorio, porque estos niños no tienen hipertensión pulmonar, o por lo menos está controlada la hipertensión pulmonar. Muchas veces después de la cirugía vuelve y se sube la presión, la hipertensión pulmonar, se eleva, y hay que darle el mismo manejo hemodinámico que se dio antes de la cirugía. O sea, que se sigue el mismo manejo postoperatorio. La sobrevida va a depender de la severidad de la hipoplasia pulmonar, del centro hospitalario, de los manejos, como le dije, 50%, hasta en los mejores centros, y puede quedar con secuelas pulmonares, gastrointestinales, neurológicas. Por eso es que el manejo tiene que ser multidisciplinario, tiene que verlo otorrino, tiene que verlo neo, tiene que verlo después alto riesgo, crecimiento y desarrollo, etc. Pregunta de hernia diafragmática. Doctor, por lo menos cuando mencionó que hay que estabilizarlo antes de la cirugía, pero ¿qué datos me dice a mí que el paciente ya está estabilizado para poder llevarlo a cirugía? El grado de presión pulmonar. Eso se mide, no es tan fácil como pones un manguito aquí en el brazo y se lo mides. No, no es tan fácil. Ellos lo miden en base a, se le hace una eco, y a través de los gradientes cardíacos, en la eco se le mide la hipertensión pulmonar. Y si está por debajo de ciertos valores, entonces ya está listo para cirugía. El otro es, por lo menos, en estos pacientes, bueno, que no fallecen. A posterior no hay un riesgo de desgarro o de que la sutura se... Claro, claro, como todo. Y sobre todo en esta técnica que es laparoscópica, siempre te queda la duda si te va a resultar tan bien como en la abierta. Pero si están bien hechas las suturas, sí. El problema es que a veces el diafragma, no tienes tanto diafragma. Y hemos tenido pacientes muy pequeñitos, a veces de menos de 2 kilos, que cuando pones los puntos, cuando vas a amarrar, sientes que se te desgarra Y sí hemos tenido, pero eso fue hace bastante tiempo, casos que tienes como, vamos a decir, no como que regresa la hernia diafragmática, sino que tienes cierto grado de ventración diafragmática, o tienes que parálisis diafragmática y tienes que ir a hacer una aplicatura diafragmática de eso. En los casos que el defecto es muy grande, tiene que ponerle parche, pero en la mayoría de los casos no es necesario ponerle parche. Y los parches que se ponen son parches especiales, no es el mismo parche que se pone en las hernias inguinales, no es otro tipo de malla. Y bueno, ya la última, por lo menos en caso de que estas asas pues estén muy estranguladas, hay riesgo de que se perforen dentro de la cavidad torácica. No he visto que haya perforación dentro de la cavidad torácica, pero en las hernias diafragmáticas de adultos sí se perforan las asas intestinales en el tórax. Y cuando trabajaba en el Santo Tomás, sí tuvimos un par de casos de gente que llegaba con hernia diafragmática, que el intestino se volvulaba y se perforaba en tórax. Pero en niños no, porque tú haces el diagnóstico temprano y tú ves el defecto es amplio y entonces no hay tanto riesgo de estrangulamiento. Pero eso que tú mencionas sí lo he visto, pero en adultos, que las hernias diafragmáticas, y en adultos las hernias diafragmáticas ocurren más por trauma. Casi las causas de hernia diafragmática en adultos es por trauma, o un accidente de auto y se rompió el diafragma y se subió, o una descompresión y ocurrió. Pero esto no, esto es congénito, es diferente. Ah, gracias. ¿Alguien más? ¿Estamos bien? Doctor, había comentado algo de la cirugía fetal. De lo que conoce hasta ahora, ¿se han podido realizar esas técnicas y han habido algún beneficio para los bebés? Sí, hay una técnica que, estando el niño dentro del útero, se abre y se le pone un balón en la tráquea para obstruirla. Es un procedimiento de exit, que se le pone un balón en la tráquea, y al ponerle el balón en la tráquea, lo que eso favorece es la maduración pulmonar. Eso se hace como en el segundo o tercer trimestre, antes que el niño nazca. Se le pone el balón en la tráquea. Se pensaba que iba a ser muy bueno y algunos niños tuvieron mejor desarrollo pulmonar, pero el procedimiento tiene tanta morbilidad que los beneficios no eran tan como los esperados, o si lo ponías en una balanza no era tan adecuado para hacer un procedimiento
tan complejo y de todos modos no te iba a dar los resultados que querías. ¿Qué es lo que se ha hecho, ¿no? En la cirugía fetal no es que se intenta es reparar el defecto diafragmático, no. Se pone un balón intratraqueal. ¿Okay? Se pone un balón intratraqueal para favorecer la maduración pulmonar. ¿Quién más? Y nos vamos para el último tema del día de hoy. ¿Ok? Onfalocele y gastrosquisis. Este es un tema más chévere. Aunque parezcan igual, mírenlas bien. Este es un onfalocele. Miren que están dentro del cordón. Mira, aquí está el cordón. Y esta es una gastrosquisis. Aquí está el cordón a un lado y las tripas están abiertas y no están en un saco. ¿Lo vieron bien? Bien, ahora vamos a empezar. Vamos a empezar con onfalocele. ¿Cuál es la incidencia? ¿Quién me dice? ¿La incidencia? ¿Uno en qué? 5.000. Bueno, en 5.000. 5.000. 5.000. Bien, ya tienen bien esa respuesta. El defecto congénito es la herniación dentro del cordón umbilical. Él queda dentro, las asas están dentro del cordón umbilical, ¿no? Y realmente es una falla en los pliegues del cierre del ombligo, no terminaron los pliegues cefálicos caudal medio, entonces queda el anillo umbilical queda amplio y a través de eso se hernian las asas intestinales dentro del cordón umbilical. Es la malformación de pared abdominal más común, su incidencia es 1 en 5.000 y está asociado a altas malformaciones, o sea, alta asociación a malformaciones. 30% presenta cariotipo alterado y más del 50% de estos niños van a tener algún grado de malformación en alguna parte. ¿Ok? Onfalocele se asocia a otras malformaciones. En cambio, la gastrosquisis, aquí lo pongo, no se asocia a malformaciones. Y cuando tú ves estas dos imágenes, chuleta, como que la gastrosquisis se ve peor. Pero la gastrosquisis no se asocia a malformaciones tanto como el onfalocele. La sobrevida no va a depender de qué tan grande o tan pequeño sea el onfalocele. Va a depender es de las otras malformaciones que tiene el niño. Las cardiopatías asociadas hasta un 20, cromosopatías hasta un 30 y otras malformaciones genitourinarias e intestinales. Recuerden, las dos principales, corazón y riñón. Y después intestino, extremidades, no están las demás. ¿Ok? Entonces, se asocia a otras síndromes, por ejemplo, el síndrome de Beckwith-Wiedemann. ¿Le suena, no? Ese término Beckwith-Wiedemann. Bueno, tiene onfalocele. Además del onfalocele tiene macroglosia, gigantismo, hipoglicemia. Algunos de estos niños cuando tienen onfalocele y tienen hipoglicemia, de una vez hay que pensar en Beckwith-Wiedemann y buscar si no tiene lengua grande, si tiene otras cosas. O si hace el diagnóstico de Beckwith-Wiedemann, porque tiene macroglosia y onfalocele, de una vez ir a buscar si no tiene hipoglicemia, no vaya a ser que el niño te cae en un coma. Y la otra es la pentalogía de Cantrell. La pentalogía de Cantrell tiene onfalocele, tiene una hernia diafragmática anterior, o sea, realmente es en la parte entre el ombligo y el epigastrio que se abre el esternón, a veces tienes el corazón afuera y tienes también malformaciones en el corazón. Es una de las más complejas y la mayoría de estos niños mueren. Incluso me acuerdo un caso del hospital del niño que el niño nació con el corazón afuera y tuvieron que meterlo, cerrar el esternón y hacer una cirugía para poder meter el corazón dentro del niño. Pero si nacen hasta con el corazón afuera. El tamaño no importa. Si es más chiquito, no significa que tiene menos malformaciones. Y si es más grande, tiene más malformaciones. Es más, cuando me nace un niño con un onfalocele así de pequeño, yo me voy a preocupar más que no tenga otras malformaciones asociadas que este que tiene un onfalocele grande. Así que porque lo vean chiquito, no se no se preocupe señora, eso lo va a recuperar. No. Cuidado, igual hay que hacerle todos sus estudios por malformaciones asociadas. ¿Ok? ¿Tan clarito? Ya saben, que chiquito no significa que no tiene malformaciones asociadas. El diagnóstico se puede hacer prenatal, es que lo hay que hacer prenatal. Eso está tan grande que lo ve cualquiera en un ultrasonido. Eso es enorme, a menos que sea un onfalocele chiquitito, pero normalmente son grandes. La alfa-fetoproteína se eleva y además en el ultrasonido se ve el bolonchón acá afuera, la bola enorme aquí así, ¿no?
diagnóstico, confirmar que realmente es un onfalocele, ver si tiene las membranas intactas, que no se haya roto, ver que no tenga hígado dentro de las membranas, porque si tiene hígado el pronóstico es peor. Descartar otras malformaciones. Lo primero, búscale la lengua, búscale que no tenga otras cosas genéticas, implantación de las orejas, etc. Descartar cosas que no ves, por ejemplo, eco del corazón, ultrasonido renal y esqueléticas, ver la glicemia, Beckwith y demás. Y todo eso se hace el diagnóstico. El inicial hay que trasladarlo a una unidad. Bueno, y doctor, yo estoy en Yavisa otra vez. Y ayer me nació la 13 esofágica, al día siguiente me nació la 13 abdominal, después y al día siguiente me nació un onfalocele. Una semana de... Pero ahí vas. ¿Qué vas a hacer? Nada, tranquilito. Pones una sonda nasogástrica. Si ustedes han visto casi todos estos niños hay que colocarle una sonda nasogástrica, porque uno quiere que se hinche, quiere que su intestino se llene de aire. Pones sonda nasogástrica, coges unos vendajes con unas gasitas húmedas y arriba le pones un vendaje para que no pierda calor. A los niños siempre hay que procurar que no pierdan calor. Eso lo vieron cuando rotaron pediatría, aunque sea virtual. No pueden perder calor. Entonces, después que tú le pones esas gasas húmedas, si tú las dejas húmedas, el niño se va a enfriar rápido. Entonces tienes que ponerle una bolsa de plástico arriba, que pueden utilizar para poner arriba del onfalocele. Ponen las gasas húmedas y arriba puedes poner una bolsa de venoclisis, de las que vienen las venoclisis, pero las que son suaves, ¿no? Porque hay unas que son de cartón, duras. Los cubres con una bolsa o con un plástico o con un wrap de esos transparentes. La idea es que no pierda calor. Bueno, ¿y qué pasa si no le pongo esos apósitos húmedos o esas gasas húmedas encima del onfalocele? Ese cordón umbilical, ustedes saben, cuando los niños nacen, al día siguiente el cordón umbilical de una vez se va secando y se pone negro y se va cayendo. Bueno, si tú no le pones esas cosas húmedas, esa cubierta o esa bolsa donde están las asas intestinales, que es la gelatina esa del cordón umbilical, se va a secar y se va a romper y se le van a salir las tripas. Si tú no quieres que se salgan las asas intestinales, manténlo bien hidratado con sus gasas húmedas. Entonces ya sabes, lo canalizas, le pones antibióticos, sonda nasogástrica, lo cubres y lo mantienes normotérmico calientito para que no se ponga frío. Se estabiliza al paciente, se evalúan por otras malformaciones y se lleva a operar. Tratamiento que es quirúrgico, nada, reducimos las asas al abdomen y se sutura. En caso de que no se puedan reducir, se puede usar un tratamiento tópico para que esa cobertura que tiene se repitelice y creamos como una hernia ventral y después poco a poco vamos metiendo las asas intestinales. La otra cosa también es se pone en una bolsa y se va reduciendo poco a poco. El manejo postoperatorio, algunos requieren ventilación mecánica si está con mucha tensión, la nutrición parenteral, si el niño no puede comer en algunos casos, y la sobrevida es mayor del 90%, pero no va a estar determinada por el onfalocele, sino por las malformaciones, su prematuridad y las condiciones del traslado del paciente. Por eso es importante el traslado y ver qué malformaciones asociadas tiene, porque si tiene malformaciones severas como del corazón, entonces la sobrevida se va a ver comprometida. Así que sí, la sobrevida depende de las malformaciones. Ahora vamos con gastroquisis. Borrón y cuenta nueva. Empezamos. Es un defecto de la pared abdominal a la derecha del cordón. Siempre va a ocurrir a la derecha del cordón. El cordón está a la izquierda y esto está a la derecha, las asas. No cuenta con un saco. Sencillamente están en contacto con el líquido amniótico. Las asas están afuera. Se sale el estómago, el intestino, el colon. Lo único que no se sale es el hígado, porque el defecto es muy pequeño, es casi 2 centímetros. En cambio, en el onfalocele el defecto es grande. En la gastroquisis el defecto es pequeño. Y no se encuentra asociado a malformaciones como el onfalocele. Las malformaciones son esporádicas, o sea, las encuentras de vez en cuando. La incidencia es 1 en 5.000. Y cada vez está aumentando más en los últimos años. Antes el onfalocele era más frecuente que la gastroquisis, y la gastroquisis era casi 1 en 10.000. Pero ha venido aumentando la gastroquisis en los últimos años, incluso ha sobrepasado al onfalocele y a hoy día ocurren más casos de gastroquisis que onfalocele. Y no en Panamá, a nivel mundial, y las causas no saben si será medicamentosa, drogas, estrés,
quién sabe, pero sí es más frecuente la gastroquisis en mujeres jóvenes y primíparas. Ahora no significa que no tengamos una señora de 30 y pico años con 3, 4 hijos, pero sí ocurre frecuentemente en las primíparas y mujeres jóvenes, 20, 18, 19 años. Hay varias teorías, la teoría de la isquemia de la pared, que hay un accidente vascular y entonces la vena umbilical derecha se atrofia, entonces se queda el defecto y por ahí se sale, la interrupción de la migración, que si que te fuma, que se trabaja, pero todas son teorías. Lo que sí es cierto es que el cordón siempre está a la izquierda y el defecto está a la derecha. Eso es siempre. La alfa-fetoproteína está elevada en el diagnóstico prenatal y se tiene que ver, tú la ves así, las asas intestinales nadando fuera de la cavidad abdominal. Cuando yo hice la residencia era muy difícil, pero la gente no se hacía un ultrasonido tan común como ahora. Todas las mamás hoy día se hacen un ultrasonido prenatal, por lo menos todas tratan de hacerlo, a menos que sea una señora muy humilde que no tenga cómo conseguir hacer el ultrasonido. Y la calidad de las máquinas de ultrasonido han mejorado mucho en los últimos años. Antes, a veces la calidad de la imagen no era, pero hoy día la calidad de los ultrasonidos, incluso hasta los ultrasonidos que tienen los ginecólogos en su consulta, son de tan alta calidad que se ve las asas de intestino nadando fuera en el líquido amniótico. Sí, se ven como deditos, así, ahí como se ve en la imagen. Se ven los deditos así, que son las asas intestinales. Bueno, y estoy en Yavisa otra vez. Y hoy me nació una gastroquisis. Este es más difícil, porque en el anterior tenías la bolsa que lo cubría. Aquí no. ¿Cómo vas a meter eso allá adentro? Normalmente, si la señora sabe que tiene gastroquisis, se traslada a la capital y nace en una maternidad que tenga acceso a neonatología. O se le hace una cesárea programada. Pero en los casos que no se sabe que venían así, bueno, ¿qué vas a hacer? Bueno, lo mismo, tienes que coger las gasas húmedas, coges con solución salina normal, tibia, la exprimes bien, lo cubres y después le pones un plástico. El problema aquí es que como las asas intestinales hacen esto y se caen, vean cómo se han caído de lado, se va a comprometida la irrigación y se empiezan a poner moradas. Entonces tú tienes que poner o al bebé de lado para que queden sin tensión, o las asas tienen que estar vertical para que no hagan pivote y no se comprometa la irrigación. Y hacer eso es un poco difícil, sobre todo si no tienes experiencia y es la primera vez que lo ves. Bueno, zona nasogástrica, acceso venoso, cubrir el defecto, mantener normotermia, cubrirlo con un plástico, es lo principal que tienes que hacer con estos niños. Y cuidar que no se gangrenen las asas intestinales. Se estabiliza, se evalúa y se prepara al paciente. Lo que estamos haciendo hace ya varios años es esto, que es un cierre primario en la sala de partos, que es un simil-exit, es como si fuera un procedimiento de exit. Vamos a mostrarle. Y lo otro es que el niño nace, lo preparas y a las 2-3 horas de nacido lo llevas a un salón de operaciones y lo operas. Y el cierre diferido cuando las asas están muy tensas y lo tienes que poner en un silo. Bien, vamos a ver aquí. Este es el residente de pediatría. El niño nace, si ustedes ven aquí, el niño está intubado, vamos a rayar. El niño tiene, este es el cordón. No lo han cortado. El niño no ha ventilado, el niño no ha llorado. Apenas nace, se intuba. Luego cortamos el cordón, lo pasamos a la mesa que está al lado de la mamá, justo en la incubadora. Se hace la reducción de las asas en ese momento y se cierra. Listo, ahí en la cama de la mamá. Vamos a ver aquí. Este es otro caso, que ahora sí se ven las asas un poco más claritas. ¿Ok? Entonces, me fui. Bien. Aquí vemos, estas son las asas intestinales, están todas las asas afuera, pero yo quiero que vean esto. Esto que yo estoy agarrando aquí, esa es la vejiga. Y esto que está aquí, esa es la trompa, el útero y las trompas. ¿Ok? Otra vez, este es el útero, y esta es la trompa, y esta es la otra trompa.
Cuando yo digo que todo se va para afuera, es que el cuerpo, a veces, todas las asas intestinales se van afuera. ¿Ok? Entonces eso se va reduciendo lentamente, con mucha suavidad, para no romper nada, porque ya sé que por ahí hay alguien que siempre me pregunta que si no se rompe algo, que si las asas se van al tórax no se perfora, que si el intestino está 13 no se perfora. ¿Quién fue el que me estaba preguntando? Ella me ha preguntado, doctor, ¿y no se pueden romper las asas? Y bueno, hay que hacerlo con mucho cuidado para que no se rompan. ¿Ok? Ahora ya. A ver si puedo llegar aquí donde dice ratón. Y acá tenemos otro caso, un tercer caso. Aquí está, casi siempre lo hacemos con los residentes de neonatología. Aquí el niño nace, está todavía con el cordón umbilical puesto. Aquí están los ginecólogos en el caso. Lo intuba, lo pasamos acá a la mesa al lado de la mamá. Aquí vemos, este es el estómago. Este es el estómago, este es el intestino delgado y todo esto es el colon. Se empieza a reducir lentamente, vamos metiendo las asas con mucha suavidad y terminamos. Y se hace la reducción. Y luego lo pasamos a neonatología. Este es el mismo bebé. Este es el mismo bebé. Ya apenas llegó a la unidad de neonatología con el abdomen cerrado, entubado, en ventilación. Y esta es la niña en la consulta, no sé, como al par de meses, con el área cerrada. Miren que casi no queda ninguna cicatriz. Es impresionante. Le quedará un ombligo un poquito ancho, pero aparte de eso, casi no queda con ningún problema. La otra cosa que se hace es llevarlo a la sala de operaciones, cerrarlo, y a veces se utiliza el mismo cordón como parche, pero esto ya es en el quirófano. Y se ven las asas mucho más dilatadas, porque entre más tiempo pasa desde que nació el niño, los intestinos se empiezan a dilatar más. ¿Y qué pasa cuando tenemos unas asas que no podemos meterlas, que están muy tensas y no podemos meterlas? Se ponen en una bolsa plástica hacia arriba. ¿Se acuerdan lo que le dije? Que si queda de lado o si pivotea, se pueden necrosar o se pueden gangrenar. Esto es lo que tienen que hacer cuando están en Yavisa y necesitan trasladar a un niño con gastroquisis. Ponerlas en una bolsa plástica y tratar de que queden hacia arriba. Ya sea que vayas tú con la mano agarrándolo así, o le pones 2 almohadas a los lados, o algo que quede hacia arriba para que no se gangrenen las asas intestinales. Y poco a poco, ven aquí cómo se va anudando la bolsa, y poco a poco la vamos exprimiendo como una manga, se va exprimiendo hasta que las asas entran todas a la cavidad abdominal, después se lleva al quirófano y se termina de reparar. Los cuidados postoperatorios pueden ser prolongados, algunos requieren ventilación mecánica por 1, 2, 3 semanas. Hay que sedarlos, relajarlos, nutrición parenteral. Las complicaciones, me decís, bueno, ¿y cuál es la principal complicación de la gastroquisis? Es la nutrición parenteral. Porque como requieren nutrición parenteral por periodos prolongados, eso lleva a sepsis y infecciones en la sangre. Entonces esa es la complicación de la gastroquisis, por la nutrición parenteral. La otra complicación, alguien va a decir, bueno, y no, los intestinos no se pueden como pegar, o lo que me están hablando de trastornos de motilidad. Sí, estos niños tienen trastorno de motilidad intestinal porque como nacieron, o sea, se formaron fuera de la cavidad abdominal, en contacto con el líquido amniótico, eso le estaba haciendo una inflamación crónica y la motilidad de estos niños va a estar alterada. Y en algunos casos, después de la cirugía, demoran 3 y hasta 4 semanas en iniciar la vía oral. O sea que demoran en arrancar. Algunos de estos niños pueden demorar en arrancar. Otros sí, a los 5 o 7 días están comiendo, pero otros pueden demorar hasta 3 a 4 semanas. Que hemos tenido pacientes con atresia intestinal, me acuerdo que hemos tenido pacientes que cuando nace le vemos la atresia intestinal, vemos que tiene una atresia intestinal al momento de nacer, pero el manejo es el mismo. Metemos todas las asas a la cavidad abdominal, lo mandamos a neonatología, se estudia por otras malformaciones y después, 2 o 3 días después, se lleva al quirófano para reparar la atresia intestinal. Porque lo que está irritando a ese paciente, a esas asas intestinales que estén afuera, así que hay que meterlas. No vas a hacer la cirugía de la atresia ese día, no, eso se meten en la cavidad abdominal y después entonces en un segundo tiempo se entra para reparar la atresia intestinal. Así que, para ver, la sobrevida es muy buena, la mayoría de estos niños tienen alta sobrevida. El grado va a estar relacionado al grado de lesión intestinal prenatal, o sea, qué tan inflamados estén.
Y las complicaciones, como le mencioné, por la nutrición, la prematuridad, las condiciones de traslado, la condición de las asas intestinales. Eso es lo que te va a dar el pronóstico. Entonces, esta tablita, que está bien chévere, te dice, por ejemplo, onfalocele y gastrosquisis. El onfalocele es central, la gastrosquisis es del lado derecho del cordón umbilical. El tamaño del defecto en el onfalocele es amplio, es más de 4 centímetros, en la gastrosquisis el huequito es pequeño. La cubierta está presente, como le dije, está dentro del cordón, en la gastrosquisis no tiene. La víscera fuera de la cavidad puede llegar a tener hasta hígado. En la gastrosquisis no tiene hígado. El cordón umbilical, como dije, está inserto en el saco, que el saco, parte del saco. En cambio, el cordón umbilical en la gastrosquisis está a la izquierda del defecto, el defecto está a la derecha. Las características del intestino en el onfalocele es normal porque están dentro del saco, están cubiertas. En cambio, en la gastrosquisis, los intestinos van a estar hematizados, edematosos, inflamados, acartonados, dependiendo del tiempo de que estaban en contacto con el líquido amniótico. Malformaciones asociadas comunes en el onfalocele, raras en la gastrosquisis, prematuridad escasa, en la gastrosquisis es más frecuente que sea prematuro, bajo peso, entre más prematuro, más bajo peso, y la frecuencia es más o menos igual, pero en la gastrosquisis va aumentando. ¿Preguntas? Doctor, en el caso de la gastrosquisis, como está en contacto con el líquido amniótico, ¿no le causaría como... Es que el líquido, si no me equivoco, el líquido amniótico puede causarle como irritación al mismo intestino antes de nacer? Así mismo como estábamos mencionando, así mismo como dice, como mencioné, el líquido amniótico le causa una irritación a las asas intestinales. Y si tiene meconio, o meconio, más todavía. Por eso había algunos que empezaron a decir que había que sacar a estos niños más o menos en la semana 36, 37. Otros decían que no, que había que dejarlos llevar a término. Lo que sí es cierto es que nosotros lo tratamos de hacer controlado, a pesar de que algunos dicen que el niño pueda nacer por parto con la gastrosquisis, que eso no causa ninguna diferencia. Nosotros lo hacemos controlado en una cesárea programada para que todo el mundo esté ahí. Igual hacen en otros hospitales para tener todo de mañana, todo el mundo controlado, tener el neonatólogo, la unidad de neonatología disponible, el cirujano presente, y se hace todo coordinado con ginecología. Pero sí, el líquido amniótico, lo que se está haciendo hoy día es que con el ultrasonido, después de la semana 30, se le hacen ultrasonidos semanales y que a medida que se va acercando, cada vez se hace más frecuente. Se acorta el tiempo, ¿no? Y en el ultrasonido tú empiezas a medir el diámetro de las asas. Y llega un momento que ves una asa que está un poquito más dilatada que las demás y eso se le llama asa centinela. Y en esa asa centinela, en el momento que tú ves que se empieza a distender, algunos dicen más de 1,5 centímetros, otros dicen 2. Lo cierto es que cuando pasa de 1 centímetro de diámetro, de una vez tienes que tener cuidado, porque cuando esa asa ya empieza a llegar a 1,5 o 2 y se ha dilatado mucho, te está diciendo que algo está ocurriendo e incluso puede ocurrir hasta una obstrucción. Entonces tienes que adelantar la cesárea. Y nos pasó en el último caso, lo teníamos programado para la siguiente semana, y la semana anterior a la que la teníamos cena, el ginecólogo detectó que el asa estaba dilatada, que el asa centinela estaba dilatada. El problema es que el ginecólogo detectó y quería correr esa misma noche a hacer la cesárea, y nosotros dijimos, no, tranquilo, no pasa nada. Mañana a las 7 de la mañana lo hacemos con el neonatólogo, nosotros, toda la unidad y todo el mundo controlado. Y le fue súper. Estuvimos ahí presentes, se hizo y el asa estaba dilatada, pero se pudo resolver. Así que sí, hay una cosa que el asa centinela se le hace unas medidas y hay ciertos parámetros que se siguen. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? Doctor, cuando todos los casos anteriores, cuando mencionaba que había que introducir la sonda para descomprimir y esto, también mencionó que no con antibióticos, pero ¿qué antibióticos se iniciarían a estos pacientes entonces? Casi siempre está arreglado, casi siempre es AMPI y AMICA o AMPI y alguna otra cosa. Depende del protocolo de antibióticos que tenga cada institución. ¿Ok? Eso depende del protocolo de cada institución. Y casi siempre son los mismos antibióticos de profilaxis, porque lo que se da son profilaxis. Gracias. Casi siempre aparecen en las guías.
¿Alguna otra pregunta? ¿Cómo le estará yendo a sus amigos en la marcha?